Buenas tardes a todas y todos. Se les solicita tomar sus asientos. Esta es la primera llamada. Segunda llamada. Esta es la segunda llamada.
Muy buenas tardes a todas y todos. Les pedimos tomar sus asientos. Esta es la tercera llamada. Muy buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan. El Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción les da la más cordial bienvenida. Antes de comenzar y presentar a las personas que nos acompañan en la mesa del Presidium, me permitiré presentar a las distinguidas personalidades que hoy nos acompañan. Por parte del tribunal se encuentra con nosotros el magistrado Mateo Martínez Martínez, integrante de Sala Superior. Se encuentra también con nosotros el magistrado Manuel de Jesús López López, integrante de Sala Superior. La magistrada Aneliese Danae Echeverría Cabriel, titular de la Sala Especializada de este tribunal. El magistrado Raúl Osvaldo Bernal Flores, titular de la Sala Unitaria de este tribunal. Agradecemos también la presencia de la contadora Leticia Elsa Reyes López, secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública. Bienvenida, secretaria. Así como de su equipo de trabajo que hoy la acompaña, la licenciada Sandra Carolina López López, subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción. Agradecemos también la presencia de las magistradas del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, la magistrada Gloria Ángeles Cruz López. Gracias, magistrada. La magistrada Elizabeth Bautista Velasco. Gracias por su presencia, magistrada. Nos acompaña también por parte del primer tribunal colegiado en materia civil y administrativa de este circuito, el magistrado Lenin Jiménez Hernández. Bienvenido, magistrado. Nos acompaña también la Contralora del Congreso del Estado de Oaxaca, Adriana Morales Sánchez. Bienvenida, Contralora. Contamos también con la presencia de la directora de Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado, contadora Lidoine García Vázquez. Se encuentra también con nosotros el Contralor Interno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, Rafael Portas Báez. Agradecemos también la presencia del maestro Eric Gómez Ramírez, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización y Control del Congreso del Estado. Agradecemos también la presencia de la licenciada Margarita Guzmán Corsi. Ella es fiscal especializada para la atención de delitos contra la mujer por razón de género. Desde luego, también agradecemos la presencia del maestro Josué Solana Salmoral, comisionado presidente del órgano garante de acceso a la información pública. Bienvenido, comisionado. De la maestra Hilda Cabrera Domínguez, directora del Centro de Orientación, Denuncia y Determinación Inmediata de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Bienvenida. Agradecemos también la presencia del doctor Gerardo Carmona Castillo, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Bienvenido. Y de la maestra Adriana López Arango, jueza integrante de Sala Familiar del Poder Judicial del Estado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a este tribunal. Antes de dar inicio a la ponencia, me permitiré presentar a las personas que nos acompañan en la mesa del Presidium. Se encuentra con nosotros la magistrada Cruz Itzel Espinosa Rojas, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. Se encuentra también la maestra Anaí Montserrat Sarmiento Pérez, secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca. Y desde luego nuestra ponente, la magistrada Natalia Telles Torres Orozco, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Antes de dar paso a nuestra conferencia, la magistrada Cruz Itzel Espinosa Rojas, presidenta de este tribunal, nos brindará un mensaje de bienvenida. Pues va a ser muy breve porque va a ser bienvenida, ¿no? Y le daré también paso a mi amiga Anaí que pueda dirigir un mensaje. Muchísimas gracias a todas, a todos por estar el día de hoy aquí. Justo estamos platicando que es una gran convocatoria. Hace un ratito hablaba yo con la magistrada federal Nati y le decía, va a ser un gran evento, tenemos un gran evento porque tenemos una gran ponente y vamos a tener un gran público y así está siendo. Entonces, gracias a todas y todos por acudir a la convocatoria. Quiero platicarles un poquito el contexto de este evento, cómo se da, por qué estamos juntas, por qué convocamos juntas Anaí y yo a este evento, pues porque compartimos cosas, compartimos causas juntas y bueno, nos tocó en este momento estar representando a ella, a la Secretaría de la Mujer y a mí al Tribunal de Justicia Administrativa y hay un hueco aquí, ¿no? que vamos a tocar el día de hoy y que por eso se hizo la convocatoria. Nos pudimos reunir hace 15 días y hablábamos acerca de cómo combatir el tema del hostigamiento y del acoso sexual en la parte administrativa del servicio público porque no está regulado. Y ella me decía, hay un vacío, ¿qué hacemos? Ella hace todo para que haya política pública y podamos prevenir, erradicar, nosotros sancionamos, pero está ese vacío y no puede ser no visto, nos tenemos que pronunciar y estos espacios son para eso, para decirle a las y los legisladores federales y locales, aprovechando que hace falta legislar el tema del hostigamiento y el acoso sexual en la Ley General de Responsabilidades y por ende aquí en el Estado también, pero no por eso podemos dejar de lado el tema, no podemos ser omisos. Tenemos que encontrar la ruta y tenemos que encontrar la forma y ahí se genera este tema de por qué no invitamos a alguien experta, que sepa de la materia, que ya haya llevado temas, porque estoy segura que aquí, así como en Oaxaca, en otros estados, no se le entra al asunto porque lo que decimos es que no está regulado en la Ley General de Responsabilidades y no se puede, debemos hacer algo y entonces pude contactar con la magistrada y yo de verdad le quiero agradecer públicamente porque desde el primer momento me dijo que sí, no dudó, no titubeó y aquí la tenemos y eso de verdad magistrada te agradezco muchísimo porque pues tiene que disponer un día de su tiempo, de su trabajo y estar aquí con nosotras. Y justo para eso es el espacio, para escuchar porque aquí hay de todo, está, no sé si pudiste ver, hay contralores que les toca pues, ¿no? Está la secretaria de honestidad, todo su equipo, que inicia la investigación, que nos mandan los temas aquí al tribunal, hay un magistrado, un colegiado que ahorita le decía cuando lo saludaba ustedes nos van a conocer cuando nosotros resolvamos, hay gente de la fiscalía, del servicio público, entonces es un gran público porque estoy segura que es un tema de mucho interés. Muchísimas gracias, vamos a prestar mucha atención, vamos a generar preguntas seguramente. Y va a ser un parteaguas, ¿no? Para ir resolviendo como dudas y yo estoy segurísima que Anaí, con este poder que tiene de poder llevar los temas a la mesa, va a incidir en el espacio en el que tiene y va a incidir también en las legisladoras oaxaqueñas para que este asunto llegue a la Cámara Federal. Muchísimas gracias a todas, a todos, gracias Anaí, gracias magistrada por estar el día de hoy aquí. Muchas gracias a nuestra magistrada presidenta. Antes de dar el uso de la voz a la Secretaría de las Mujeres, permítame por favor agradecer la presencia de la contadora pública Saraí Noriega Ricardes, titular de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca. Bienvenida, Contralor. Y también la presencia de la Contralora del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, la contadora Rosaelia Vázquez Flores. Bienvenidas. A continuación, la secretaria de las Mujeres, Anaí Montserrat Sarmiento Pérez, nos dirigirá un mensaje. Adelante, secretaria. Pues muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Es un gusto el día de hoy estar abriendo pues las jornadas ya de trabajos en conmemoración del 25N
el día para eliminar toda forma de violencia contra las mujeres. Yo quiero agradecer profundamente a la magistrada presidenta de este Tribunal de Justicia Administrativa, Itzel. Gracias, Itzel, por ser siempre esta gran aliada en todos los espacios, en todos los lugares, y por tomar la agenda con un compromiso constante, permanente, con una convicción política de poder lograr que las mujeres tengamos acceso a la justicia en cualquiera de los espacios. A nuestra invitada, muchas gracias, magistrada a Natalia, gracias por estar en Oaxaca, gracias por venir a hablar de este tema que nos es de suma importancia en el gobierno de la Primavera Oaxaqueña, del ingeniero Salomón Jara Cruz. Hemos tenido un compromiso desde el principio de su administración, que es justamente sancionar y erradicar estas conductas de acoso y hostigamiento sexual en la administración pública. Agradezco muchísimo la diversidad de personas que hoy nos encontramos aquí, porque todas desde diferentes ámbitos podemos sumar a la construcción de estos espacios libres y seguros para las mujeres, y particularmente celebro pues que también esté aquí mi compañera de gabinete, la secretaria de Honestidad, quien es igual aliada y con quien trabajamos, la subsecretaria Carolina, con quien hemos tenido mesas constantes para lograr el objetivo en común, que es las mujeres puedan acceder a la justicia también por la vía administrativa, y que la vía penal también sea una opción. Sin embargo, que dentro de la administración pública tengamos los mecanismos necesarios para poder sancionar y sobre todo erradicar esta conducta que sabemos que sigue presente. 7 de cada 10 mujeres han denunciado haber vivido alguna situación de violencia, y dentro de los ámbitos que se destacan pues es el ámbito laboral. Entonces, el día de hoy estamos aquí para conocer, para aprender de su voz experta, pero además para reafirmar un compromiso constante que todas tenemos, que es que sea tiempo de mujeres, pero tiempo de mujeres sin violencia, porque así nos los ha pedido la presidenta, porque así lo exige hoy la ciudadanía, porque así lo exige más del 50% de la población, y sin duda en equipo, articulados, con las gafas violetas puestas en todos los espacios, vamos a poder lograr incidir y reformar esos espacios donde aún falta andamiaje jurídico, donde aún faltan rutas de atención, y nuestro compromiso desde la Secretaría es constante y permanente, seguir construyendo estos puentes para que las mujeres no sean revictimizadas, para que las mujeres tengan una atención adecuada, pero sobre todo para que accedan a la justicia, y también para eliminar y prevenir esta conducta, porque nuestro fin último es que ninguna mujer tenga que pasar por estas situaciones, particularmente en los entornos laborales. Entonces, quiero agradecer infinitamente la presencia de todas ustedes, agradecer nuevamente a la magistrada Itzel, amiga, aliada, compañera, porque este espacio fue convocado con mucho compromiso, también mucha preocupación, pero también sabiendo que hay aliadas y aliados en todos los espacios para construir este sendero de igualdad, de justicia, de dignidad, pero sobre todo de derechos para todas las mujeres. Así es que muchas gracias a todas y a todos por estar el día de hoy aquí. Gracias, presidenta. Muchas gracias, secretaria. Antes de dar paso a nuestra ponencia, también me gustaría agradecer la presencia de la jueza Suset Pinacho. Ella viene por parte de la Visitaduría General del Poder Judicial del Estado. Bienvenida, jueza. Se encuentra también la magistrada Amparo Arias Rivas. Ella es titular de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción de este tribunal. Gracias, magistrada, por su presencia. Y agradecemos la presencia de la maestra Amanda Calipso Mejía López. Ella es secretaria ejecutiva de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Muchas gracias, secretaria, por su presencia. A continuación, le pedimos a la magistrada presidenta de este tribunal y a la secretaria poder incorporarse con el público para poder iniciar con la ponencia del día de hoy. Mientras tanto, me permitiré leer una breve semblanza curricular de nuestra ponente. La magistrada Natalia Telles Torres Orozco es maestra en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores de egresados de la FES Aragón. Cuenta con un máster en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional impartido por la Universidad de Génova, Italia. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de México. Cuenta con diversos diplomados, seminarios y cursos, dentro de los que sobresalen Diplomado de la Suprema Corte y los Derechos Humanos, Diplomado Teórico Práctico de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Diplomado en Argumentación Jurídica, Seminario de Regulación en Materia de Responsabilidades Administrativas,
curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, curso de extensión universitaria en estándares de prueba y debido proceso, entre otros. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia docente y laboral, destacando una carrera en el Poder Judicial de la Federación de más de 10 años. Actualmente, nuestra ponente es integrante de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fungiendo como presidenta de la misma en los periodos 2021, 2023 y 2025. Muchas gracias, magistrada Natalia, por su presencia. La atención es toda suya. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, magistrada Itzel, secretaria Anaí, a todas las compañeras y amigas, porque somos amigas, ¿no? Somos compañeras, aliadas de esta lucha que nos afecta a todas y a todos también. Y bueno, muchísimas gracias por recibirme en este tan bello estado de Oaxaca, y de verdad que muy agradecida que estoy yo por estar aquí con ustedes compartiendo en este espacio, y que aparte que es un tema que creo que a todas nos ha movido desde que somos muy jovencitas. Desafortunadamente yo me atrevería a decir que si bien el 7% o 7 de cada 10 mujeres denuncian, yo me atrevería a decir que el 99% de las mujeres en algún momento hemos sufrido de algún acto de violencia de género, algún acto de hostigamiento, ya sea físico, psicológico, bueno, de todos los tipos de violencia a los cuales nos podemos enfrentar, incluso violencia institucional, laboral, en fin. Y no es para victimizarnos, más bien es para visibilizarlo y hacer algo porque esto cambie. Y bueno, pues empezando aquí con la ponencia, yo quiero hacer pues un pequeño recuento, ¿no?, de cuándo y cómo empieza a hacerse más patente esta intención, no nada más nacional sino internacional, de la necesidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y el 9 de junio del 1994, en la ciudad de Belém, capital del estado Pará, en Brasil, la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, suscribió la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como la Convención de Belém do Pará. Esta convención surge debido a la preocupación de los estados americanos por la situación de violencia en que viven las mujeres, y que si bien hemos ido erradicando, en ese momento era una problemática todavía mayor. Y considerándola como una ofensa a la dignidad humana, porque pues se había minimizado este tipo de violencia y no se hacía realmente, no se le daba la importancia suficiente como para considerar que se afecta la dignidad de la persona, se afecta la dignidad de la mujer. Y es una de las manifestaciones de las relaciones de poder que históricamente han sido desiguales entre hombres y mujeres, trascendiendo todos los sectores de la sociedad, independientemente de la clase social, de la raza, que esta palabra no me gusta porque no hay razas, solamente existe la raza humana, el grupo étnico, el nivel de ingresos, la cultura, el nivel educacional, la edad o la religión. En México se ratificó este instrumento en 1998, en donde se estableció que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta que basada en su género pueda causar muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. En dicha convención, los estados parte condenaron todas las formas de violencia contra la mujer, por lo que adoptaron diversas medidas que se establecen en el artículo 7 y las cuales incluyen, entre otras, legislar en materia penal, civil y administrativa, para incluir estas medidas que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Por su parte, el Estado mexicano reconoció y garantizó esta protección hacia las mujeres, las adolescentes y las niñas, al establecer en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo siguiente en el artículo 4: toda persona
tiene derecho a vivir una vida libre de violencias y el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños. La ley definirá las bases y modalidades para garantizar su realización de conformidad con lo previsto en los artículos 21, párrafo 9 y 73, fracción 21, penúltimo párrafo de la Constitución. Es por ello que en el año 2007 se expidió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley, en su exposición de motivos, señaló que, vamos a irle avanzando, si nos haces si me hacen favor, porque ya nos quedamos atrás en la presentación. Perdón, esta ley tiene por ya me quedé acá. Esta ley, en su exposición de motivos, señaló que surge ante la necesidad de crear un marco jurídico nacional que atienda a los derechos humanos más fundamentales de las mujeres, las niñas, y con ello dar un cabal cumplimiento a los instrumentos internacionales en la materia ratificados por el Senado mexicano. Así, esta ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, garantizando el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático establecido en la Constitución. Además, en el artículo 40 señala que la Federación, en el artículo 40 de esta ley, señala que la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos referidos de conformidad con las competencias previstas en la misma y demás instrumentos legales aplicables. También es necesario que sentemos que esta ley definió por primera vez los tipos de violencia a efecto de dejar muy claramente que la violencia no necesariamente produce lesiones físicas, pues esta puede ser psicológica, física, económica, patrimonial, sexual y a través de interpósita persona, así como presentarse en diferentes ámbitos. Así tenemos que la violencia puede ser violencia familiar, laboral y docente, violencia a la comunidad, la violencia institucional, la violencia política, que es una de las que actualmente está más en el ojo del huracán, la violencia digital y mediática, la violencia feminicida y de alerta de violencia de género contra las mujeres. En ese entendido, y atendiendo al tema que nos interesa, en su artículo 13 señala que el hostigamiento sexual se define como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor, en los ámbitos laboral y o escolar, el cual expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Por lo tanto, constituye una forma de violencia contra la mujer al ser una conducta de tono sexual que, aun cuando puede no incluir algún contacto físico, atenta contra la libertad, la dignidad, la integridad física y psicológica de las mujeres al ser una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre estas al denigrarlas y concebirlas como objetos. En cambio, el acoso sexual, siguiendo la definición del artículo, la define como una forma de violencia en la que, si bien no existe una subordinación, hay un ejercicio abusivo, muchas gracias, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva un estado de indefensión de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Como podemos ver, ambas figuras constituyen formas de violencia de connotación sexual,
que atentan contra diferentes derechos y prerrogativas inherentes de las que gozan las mujeres. Y no obstante, la diferencia entre estas dos definiciones, entre estos dos tipos de violencia, que son ilícitos y que si bien están tipificados en materia penal, la diferencia radica en que el hostigamiento sexual implica una relación de subordinación y una lógica de dominación estructural, mientras que el acoso sexual se caracteriza por la conducta intrusiva y el efecto lesivo sobre la víctima, aún en ausencia de dicha jerarquía. Es decir, que esta conducta, el hostigamiento sexual, o el hostigamiento sexual es de un superior jerárquico con su subordinado, y el acoso se puede dar incluso entre pares. En este contexto, y hablando de estadísticas, ¿verdad? El INEGI sostiene que en 2021 a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, el 70% han experimentado al menos un incidente de violencia de cualquier tipo, puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación, al menos en un ámbito y ejercida por cualquier persona, siendo la violencia psicológica, y eso es muy triste, la que mayor prevalencia ha presentado, que presentó en ese año el 51.6%, seguida de la violencia sexual, que es el 49.7%, la violencia física, que afortunadamente ha disminuido, que es del 34.7%, y la violencia económica, patrimonial y o discriminación, que es del 27.4%. Por lo tanto, resulta evidente que el servicio público no se encuentra exento de que se presenten casos donde se ejerza algún tipo de violencia contra las mujeres, las adolescentes o niñas. Y es por eso que el artículo 60 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce este problema y establece en su artículo 60 lo siguiente: será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento de esta ley y se sancionará conforme a las leyes de la materia. Sin embargo, y aquí es en donde necesitamos hacer una reflexión, o varias, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es, digamos, la ley a la cual se deben de homologar los ordenamientos de los diferentes estados de la República, no existe un tipo de conducta administrativa, de responsabilidad administrativa por falta grave, ni el hostigamiento sexual ni el acoso sexual. Ante esta situación, los juzgadores hemos tenido que implementar otras medidas para resolver estos asuntos que nos los ponen a nuestra consideración, que dicen es del ámbito de tu competencia, y que hemos tenido que utilizar otras herramientas, otros mecanismos, como el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que es un instrumento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emitió en el año 2013, el cual señala que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia verificando si existe dicha situación de violencia o vulnerabilidad por cuestiones de género, es decir, que se impida la impartición de justicia de manera completa e igualitaria de las partes que converjan, tomando en cuenta, y ustedes seguramente conocen cuáles son los 6 requisitos que se deben de tener en cuenta y los 6 pasos que tenemos que tomar en cuenta para poder juzgar con perspectiva de género, ¿no? Que no nada más va en cuanto al no irnos por los estereotipos o los prejuicios, ¿no?, al momento de emitir una sentencia, sino también en el caso del material probatorio, cuando es insuficiente, que se debe de aclarar, incluso bajar los estándares de prueba para que los estándares probatorios no sean tan rígidos o tan estrictos para poder sancionar cuando se trata de violencia de género, detectar estas situaciones de desventaja, aplicar los estándares de derechos humanos y considerar que el método exige que en todo momento
se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Este instrumento fue uno de los primeros ejercicios que se empezaron a utilizar precisamente al momento de juzgar y que ha tenido un papel trascendente en las controversias. Y en ese sentido, para impartir justicia con perspectiva de género y atendiendo a este tema que hoy nos tiene aquí convocados y convocadas, a todas, a todos y a todes, ¿verdad? En la tercera sección, y es lo que yo quiero compartir con ustedes, cuando nosotros empezamos realmente a resolver, que fue bastantes años después de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando se crea y que el tribunal las salas debieron de haber estado ya conformadas desde 2017, 18, nosotros iniciamos funciones ya formalmente en agosto del 2021, septiembre, y empezamos a sesionar en octubre, noviembre de ese año. Al año siguiente nos empiezan a llegar asuntos en los cuales las autoridades investigadoras en materia de responsabilidades administrativas, ustedes recuerden nada más, en materia de responsabilidades administrativas tenemos 3 autoridades, que es la autoridad que recibe las denuncias, las quejas, que las turna a la autoridad investigadora, nuestra segunda autoridad, y nuestra tercera autoridad, que es la autoridad substanciadora, que tratándose de faltas administrativas no graves podrá sancionar, y tratándose de faltas administrativas graves tendrá que turnarlo al Tribunal de Justicia Administrativa, en el caso de los estados al Tribunal de Justicia del Estado, y a nivel federal al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pues bien, de pronto nos llega el primer asunto y llega encuadrada una conducta de hostigamiento sexual en el abuso de funciones, ¿no? La Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 57 establece como abuso de funciones y de manera original, les voy a decir hasta dónde llegaba, decía en el artículo 57, incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta ley, que nada más así de rápido, el artículo 52 de esta ley define que se hace alusión a los familiares, a la cónyuge, al parentesco hasta tercer grado, y a que con quien uno tenga relaciones profesionales o de negocios, en fin. Y hasta ahí llegaba, ¿no? Para causar un perjuicio a la persona o al servicio público. Hasta ahí llegaba ese artículo. Sin embargo, en el 2020, me parece, si no mal recuerdo, se hace una modificación y se le agrega la última parte a este párrafo, que dice, así como cuando realiza por sí o a través de un tercero alguna de las conductas descritas en el artículo 20 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y uno pudiera pensar así de bote pronto, pues ya lo incluyó el legislador, el tema de la violencia de género, la violencia sexual, la violencia institucional. Pues ¿qué creen? Que no. El artículo 20 ter de esta ley nos refiere única y exclusivamente a la violencia política en razón de género. Y entonces, pues nos quedamos aparentemente igual, ¿no? O nos podemos decir que tratándose del derecho administrativo sancionador, que nos tenemos que regir por los principios, porque ya la Corte nos dijo que nos podemos regir por los principios que sean acordes al derecho administrativo, por los principios que rigen el procedimiento y el proceso penal. Y entonces, pues nosotros, ¿qué decimos? Que se quede
decimos que no se acredita la falta porque pues no existe un tipo administrativo específico, porque no encuadra. Esa pregunta pues la tuvimos no nada más los magistrados, tuve yo la oportunidad de conversarlo con mi equipo de secretarios. Yo les decía, a ver, es que no, esto no puede ser, porque son casos que desafortunadamente se viven hoy en día y que no nada más, y no por hacer una diferencia, no nada más se vive en las oficinas de gobierno, se puede presentar, y eso a veces lo perdemos de vista, se puede presentar en las escuelas públicas, en los hospitales, en alguna otra institución que tenga el servicio médico, porque así hemos tenido casos que las servidoras públicas van a atenderse por un padecimiento porque tienen dolor de cabeza y van a la clínica o van con el médico de la institución y ejerce este tipo de violencias. Bueno, entonces pues decimos, no es administrativo, es penal, y a ver, pues que lo vea la fiscalía y a ver si le da trámite. Pues hicimos esta reflexión, nos pusimos a estudiarlo, incluso ustedes sabrán que la tercera sección resuelve en segunda instancia en materia de apelación. Los magistrados que resuelven en primera instancia también subieron muy preocupados, ¿no?, por este tema, y se hizo ahí el debate, la reflexión, y nosotros decidimos en la tercera sección, en sala superior, sí encuadrar la conducta y sancionarla. Y dijimos, sí, es un abuso de funciones, porque uno, es servidor público, ¿no? Dos, está ejerciendo atribuciones que no tiene conferidas y se está valiendo de su posición, de su jerarquía, para realizar actos arbitrarios, porque no son consensuados, para generar para realizar actos arbitrarios, para generar, obviamente no es un beneficio, pero sí es un perjuicio para persona alguna. Y ahí está encuadrado. ¿Por qué? Porque a la víctima sí se le genera un perjuicio, porque está usando su posición, sus facultades, su poder para causarle un perjuicio a la subordinada, a la alumna, a la compañera, en fin. Porque definitivamente en el 20 ter no lo íbamos a poder encuadrar, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a sancionar y luego nos encontramos pues con otra situación que también me parece muy lamentable, muy grave, ¿no? Y tal vez porque soy mujer, digo, pues vamos a inhabilitarlos de por vida en el servicio público. Y es que en los artículos 78, 79, 80 tenemos los parámetros para, pues 78 y 80, para imponer las sanciones administrativas. ¿Y qué creen? Sí, si bien podemos imponer la suspensión, podemos imponer una sanción económica, podemos destituir del empleo, cargo, comisión al servidor público o inhabilitarlo temporalmente, lo cierto es que si no hay un daño, un perjuicio cuantificable en dinero, nosotros no podemos inhabilitar al servidor público por más de un año. ¿Y qué pasa si hay reincidente? Pues nada más lo podemos inhabilitar un año. ¿Y qué creen? Que sí hemos tenido asuntos en donde el servidor público viene denunciado no por una, sino viene otro procedimiento, otro juicio, y viene denunciado por otra servidora pública y por otra, pero solamente lo podemos inhabilitar por un año.
Entonces, aquí es en donde pues a nosotras, y también debo decirlo, a los compañeros magistrados, pues nos ha causado pues un conflicto, ¿no? Porque nosotros queremos hacer y impartir una justicia distinta, pero pues la propia ley nos está limitando. Y luego también corremos el riesgo de que hasta el día de hoy a nivel federal los colegiados de circuito, del primer circuito, nos han confirmado nuestras resoluciones en esta materia. Pero ¿qué va a pasar si llega otro magistrado que no comparte este criterio y que dice efectivamente, ¿no? Porque cuando uno lee los agravios de defensa de los servidores públicos, ellos efectivamente dicen, oye, yo no cometí abuso de funciones, yo, por lo que me están acusando, no está en la ley, eso es otro tipo administrativo y no está en la ley. Y conforme a los principios del derecho penal, tiene que estar el tipo penal tal cual es, porque no existen las analogías, y entonces yo no cometí abuso de funciones, absuélveme. ¿Qué va a pasar el día que un tribunal colegiado o la corte, que espero que no, ¿verdad?, nos digan, no, pues ¿qué crees? Que estás mal y estás resolviendo mal, y entonces pues se siente un criterio, se siente otro criterio, se genera jurisprudencia y nos digan, no es abuso de funciones, pues nos van a atar de manos. Yo tengo la fortuna de impartir la clase, un semestre sí y un semestre no, en la Facultad de Derecho de Régimen Jurídico Anticorrupción. Y yo les ponía el ejemplo a mis alumnos, que son de 9º, 10º semestre. Les decía, ¿ustedes qué opinan? ¿No? Porque también a mí me gusta escuchar a los jóvenes, a las jovencitas, porque luego hasta uno aprende más de ellos, y hasta le dan ideas. Y les decía, ¿ustedes qué opinan? Y se hizo el debate ahí en el salón de clases, y había quienes me decían, no, pues es que no existe el tipo. Y les decía, bueno, y si me refiere a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, me decían, no, maestra, de aquí solo dice que es violencia política de género. Entonces no puede usted encuadrar la falta en este tipo. Sin embargo, sobre todo las jovencitas, las alumnas, me decían, no, maestra, sí estamos de acuerdo, porque incluso muchas denuncias que se presentan en la vía penal no prosperan, o revictimizan a la víctima, a la mujer, a las jovencitas, no les creen, no trasciende, y entonces se queda impune esa actuación, que es una actuación ilícita, es un actuar muy deleznable, lamentable. Y entonces me decían, creemos que es una forma de poder impartir justicia hacia las mujeres, sobre todo porque muchas mujeres, y ustedes bien lo saben, no se atreven a abrirlo, a denunciarlo, por vergüenza, porque se genera también esta carga social, esta carga de la familia, lamentablemente, de los compañeros, en contra de la propia víctima, porque todo es nuestra culpa, desde que si hablamos de una manera, si nos vestimos de otra, si somos muy sonrientes, porque somos muy sonrientes, y entonces porque somos sonrientes ya lo provocamos nosotras. Entonces ellas me decían, sí, creemos que es una forma pues de empezar a combatir este tipo de acciones, de actuaciones, y sobre todo porque pues ni en el servicio privado, pero en el servicio público, a mi juicio, no deben de existir esas conductas, y no podemos o no debemos permitir que no haya una sanción y no haya tampoco un cambio de actitud y de mentalidad por parte de los servidores públicos en este sentido. Entonces, pues así hemos tenido diversos asuntos, desafortunadamente.
en los que pues va desde el acoso o el hostigamiento por parte de los maestros en las escuelas secundarias, en las escuelas de bachillerato, que son públicas, hacia las alumnas, y los maestros no dejan de ser servidores públicos. Los médicos no dejan de ser servidores públicos cuando están trabajando en un hospital público. Y necesitamos empezar a sancionarlos. Entonces, nosotros, insisto, empezamos a sancionar así. Nosotros hemos pues encuadrado esta falta administrativa, esta acción en el abuso de funciones. Sin embargo, insisto, creo yo que a 10 años de la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que impone la obligación de crear la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que los estados se homologuen sus leyes, es tiempo, me parece, de hacer un análisis de cuáles son las faltas y las sanciones y cuáles son estas lagunas que existen todavía al día de hoy para poder tener quizás no tipos específicos y muy delimitados, porque eso también nos va a atar de manos al momento de querer encuadrar las conductas, pero sí de tener tipos en los cuales podamos encuadrar las conductas de hostigamiento y acoso sexual, incluso incrementar la sanción para evitar que estos servidores vuelvan a incurrir en estas prácticas que desafortunadamente son muy recurrentes y que son uno de los principales factores de corrupción que existen, no nada más en nuestro país, sino a nivel mundial, sobre todo abusando de la necesidad de las mujeres y de esa posición de desigualdad o de vulnerabilidad en la que en muchos momentos, al día de hoy, las mujeres se encuentran. Nosotras somos muy afortunadas porque ocupamos ciertos espacios en los cuales podemos alzar la voz, podemos defendernos, pero existen muchas mujeres allá afuera que no lo tienen y que desafortunadamente por esta necesidad de trabajo, de estudio, cierran la boca, no alzan la voz y dejan impunes estas acciones. Entonces me parece que nosotros podemos hacer ahí un cambio, y yo también voy a abusar aquí de nuestra secretaria de la mujer, porque en estos foros que se empezaron a hacer ante los lamentables hechos de hace aproximadamente 3 semanas, se visibilizó desafortunadamente una realidad pero que creo que es bueno porque no el hecho, sino que se empiecen a hacer estas mesas de trabajo, estos foros, y que podamos voltear a ver que no nada más en la materia penal, sino en otras materias existe la necesidad, y yo diría la necesidad imperiosa de atenderlo, de modificar, de agregar estos tipos. Y que también nosotros como juzgadores, y yo les hago ahí una invitación a los órganos internos de control, a las autoridades investigadoras, incluso hasta las autoridades que reciben las denuncias, las quejas, que no nada más tenemos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no es nada más esta ley, nos establece un catálogo estricto, exclusivo de las conductas que deben de ser sancionables, sino que existen otras leyes, otras normas que también tienen sus propios catálogos de conductas que deben de ser sancionadas y que pueden representar responsabilidad de servidores públicos. Y una de ellas es la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y que en ese sentido también no podemos ser omisos y decir, no existe el tipo, no, sí, quizás está mal fundado, no está encuadrado en el artículo 57 o su equivalente en los estados, pero sí está previsto en esta ley, que es una ley general, y que sí podemos encuadrar esas conductas y
hacerlo visible y mandarlo como una falta administrativa de un servidor público, porque está previsto en otra norma y en otra ley, y que sí lo podemos sancionar. Ahora, las sanciones serán también otro tema que deberán a mi juicio, de agravarse. Y también yo les digo en las conferencias y les digo a mis alumnos jóvenes, como abogados y sobre todo como abogados que representan a los justiciables, necesitamos ser también más pues más imaginativos, más creativos al momento de ofrecer pruebas, de encuadrar las conductas, porque en nuestras manos está realmente la verdadera impartición de justicia. Yo les digo, si ustedes como abogados postulantes no nos dan las herramientas a nosotros como juzgadores, nos atan de manos y también nos impiden poder impartir una mejor justicia en nuestra sociedad. Pues yo quedo a sus órdenes, ahora sí que si ustedes gustan preguntar, comentar algo, yo estoy abierta, y pues muchas gracias por estar presentes y por venir a esta convocatoria, y yo espero que de esta pequeña charla pues nos llevemos una buena reflexión y podamos empezar a actuar en cada uno desde nuestra trinchera y en nuestras materias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada Natalia. En este momento se abre una ronda de preguntas y respuestas. Si alguien quisiera participar, por favor levante la mano. Muchas felicidades, magistrada, por sus interesantes reflexiones que sin duda nos sirven a todas. Quisiera yo saber su opinión en cómo podríamos diferenciar entre el acoso laboral y las dinámicas de alta presión o competitividad en el lugar de trabajo. ¿Y qué factores podrían distinguir de cuándo un comportamiento deja de ser una exigencia laboral para convertirse en una conducta de acoso? Pues en cuanto, desde el momento en que empiezas tú a afectar la dignidad de la persona, en ese momento se convierte en una conducta de acoso, de hostigamiento, ¿no? Ya sea sexual, laboral, ¿no? Que es muy lamentable. Yo recuerdo que, y digo, no era acoso, pero me parece que sí no eran conductas adecuadas. Yo en alguna ocasión, y bueno, pues fue algo que yo viví cuando apenas empezaba yo en los juzgados ahí a hacer mis pininos como oficial administrativo. Había una secretaria que decía el juez, es que es muy dura, es muy exigente. Y una vez yo empezando a hacer actuaria, ella va y me avienta un expediente en frente de una de las partes que yo estaba notificando. Bueno, pues la educación ante todo, uno sonríe, atiende, la escucha. Y después yo sí hablé con el juez y me decía él, no, pero es que la licenciada es muy exigente. Y yo le dije, me va a perdonar, señor, pero una cosa es ser exigente y otra cosa es ser grosero o ser violento, ¿no? Y a veces nosotras como mujeres, o también los varones, ¿no? Porque también los he escuchado y, oiga, pues nosotros también sufrimos acoso, hostigamiento, ¿no? También ya se da o siempre se ha dado, no lo sé. Y normalizamos, normalizamos a veces ciertas conductas violentas y que no deberíamos de normalizar, sobre pretexto de que soy muy estricta, sobre pretexto de que es muy estricto, es que es muy rígido, es que le gusta la perfección. No, hay límites, y me parece que a mí, que en el momento en el que tú transgredes el respeto, la dignidad del otro, en ese momento se convierte en una conducta que es inaceptable.
No sé si quedó satisfecha la duda, la pregunta. Son cuestiones también quizás muy subjetivas, ¿no? Pero me parece que sí tenemos parámetros generales, ¿no? Que debemos de cumplir para no transgredir esta parte, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, todos ustedes. Bienvenida, magistrada. Su servidor, Víctor Emanuel Rodríguez Benítez, director de quejas de la Secretaría de Honestidad. En mi calidad de autoridad investigadora magistrada, hemos tenido este análisis a fondo, dado que la fracción primera del artículo 49, precisamente en nuestra ley general, pues va a establecer aquella falta administrativa no grave que pudiera encuadrarse en ese tipo, ¿no? Hay un caso muy específico en el que en algún momento se reclasifica esa conducta precisamente al abuso de funciones, así como usted tuvo a bien explicarlo. Ese sería en un primer punto. ¿Qué diferencia podría usted acentuar respecto de la fracción primera del artículo 49 en comparación al artículo 57 de nuestra ley general? Y en segundo punto, perdón, magistrada, las autoridades investigadoras en nuestro artículo 123 de la misma ley tenemos la facultad de solicitar ya sea a la substanciadora o a la resolutora medidas cautelares para efecto de poder evitar consumación de diversas faltas administrativas. En su experiencia, ¿qué tan recurrente es que las autoridades investigadoras soliciten medidas cautelares a efecto de separar a la persona que esté ejerciendo hostigamiento o abuso sexual? Esto ando. Bien, muchas gracias. Tu pregunta es muy interesante porque efectivamente en el artículo, ¿qué es? 49, fracción primera, nos da un listado nos dice cuáles son las faltas administrativas no graves y nos remite al artículo séptimo, si es el séptimo, que son los principios que como servidores públicos debemos de cumplir. Y sí, uno de ellos, hay una fracción que dice palabras más, palabras menos, que remite al tema de la violencia de género, pero no lo especifica. A mi juicio, y tomando en consideración que el acoso y el hostigamiento sexual ya son considerados delitos graves, me parece que no podemos decir, es una conducta que debe de ser no grave. A mí me parece que atentar contra la dignidad de las personas, hombre, mujer, no podemos decir no es grave, no. Atenta contra la dignidad de las personas, definitivamente es una falta administrativa grave. Lo platicaba yo con mi nueva compañera de sección. Ella viene de la materia de trabajo, ella viene del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ella me decía, es que en materia burocrática, desafortunadamente, hay un tema de acoso u hostigamiento sexual. ¿Y qué pasa? ¿Alguien sabe qué pasa? Pues mueven a la víctima. Le dicen, uy, ¿qué crees? Pues como él te molesta, te voy a cambiar de adscripción. Y entonces dicen, oye, a ver, yo soy la que ha sido violentada, yo soy la que está siendo vulnerada y me vas a cambiar de adscripción, incluso me puedes cambiar hasta de estado de la república. ¿Por qué termino yo siendo la víctima y aparte la sancionada, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a implicar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya desde ahí me parece que no podemos nosotros decir es una falta administrativa grave. Más a mi favor que debemos de tipificar muy bien este tipo de faltas administrativas que atentan de una manera muy lamentable y muy grave la dignidad de las mujeres, y en esa medida no podemos nosotros decir, pues es no grave, ¿no? Creo que, no sé si, pueden no estar de acuerdo, yo siempre les digo, existen tantos criterios jurídicos como abogados y personas existimos en este mundo, entonces podemos coincidir o no, y no pasa nada.
Y en cuanto al porcentaje de la solicitud de medidas cautelares, tratándose de abuso de funciones, nosotros le decimos en cuanto al acoso sexual, hostigamiento sexual, en la modalidad, no recuerdo que una sola autoridad investigadora nos haya solicitado las medidas cautelares, y máxime que yo he visto, sin miedo a equivocarme, cuando mucho 3 asuntos en los que realmente se hayan solicitado medidas cautelares y se hayan concedido. Lamentablemente. Sí. Sí, porque desde la investigación se pueden pedir esas medidas cautelares precisamente para que no entorpezcan la investigación, ¿no? Entonces, pero sin miedo a equivocarme, han sido 3, no más de 5 asuntos, lamentablemente, ¿no? No, con gusto, no sé, alguien más allá atrás, bueno, acá, ya, acá en la magistrada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida, magistrada, a Oaxaca. Creo que voy a retomar un poco lo que mencionaron en el panel al inicio. El hecho de que haya este tipo de foros o este tipo de ejercicios en donde podamos retroalimentar, pues es una parte fundamental para esta materia, sobre todo porque parece que pues el sistema de responsabilidades administrativas está en construcción, ¿no? De pronto no hemos volteado a que hay todo un esquema en donde no solamente la vía penal es la única que puede perseguir o sancionar, sino también de este lado, ¿no? Como el otro brazo punitivo del Estado. Y en este sentido yo considero que, no sé qué opinión tenga usted respecto a, uno, el tema de encuadrar o buscar que sí se sancione de manera efectiva a aquellos que cometen este tipo de faltas, también considerar el hecho de que no solamente se dan los casos, como mencionaba al inicio, en donde tiene que ver con perspectiva de género. En instancias educativas, pues tiene que ver con tal vez usar la perspectiva de infancia, niños, niñas y adolescentes, o en un esquema donde hubiese una persona con discapacidad, a lo mejor requerirá otro esquema de protección, ¿no? Y entonces, claro, de pronto, de este lado, que hemos estado tratando de pues construir o consolidar un procedimiento con las garantías y el debido proceso, ¿qué tanto sería viable ocupar este mismo esquema de coordinación para construir pues un protocolo adecuado, ¿no? Para el ámbito del servicio público? Porque justo la problemática, tanto para la investigación como para la substanciación, es precisamente el que se construya a través de estos protocolos, ¿no? En cómo se recibe incluso una denuncia, ¿no? Cómo se atiende, con qué tipo de protocolo se va a dar seguimiento, acompañamiento, ¿no? En el caso de que llegue a su audiencia, pues habría que ver si la víctima eventualmente requiere un acompañamiento psicológico para comparecer, por ejemplo, ¿no? O en su caso, si requiere de algún traductor o intérprete. Entonces, hay una serie de, a lo largo del proceso, que deberían de cuidarse, y a lo mejor valdría la pena trabajar un protocolo en materia administrativa con este enfoque, o retomando un poco pues en los protocolos que ya tenemos, ¿no? O con los esquemas que se han mencionado. En este caso, creo que Oaxaca ha trabajado mucho, bueno, al menos en los últimos años, respecto a la justicia administrativa, ¿no? Y hemos tenido avances porque ya tenemos precedentes, sobre todo en este tipo de situaciones, ¿no? Donde buscamos que haya una consecuencia y que no quede pues impune, ¿no? Porque al final de cuentas pasa lo mismo que en la materia penal, ¿no? Si de pronto la víctima o la ciudadanía no ve que hay una consecuencia jurídica, pues de nada sirve todo el trabajo de la maquinaria del Estado, porque no hay una sanción, ¿no? Porque no hay una consecuencia que trasciende, y entonces seguimos con esas cifras del INEGI respecto a la percepción de impunidad. Entonces, uno sería cómo considera importante trabajar un esquema de esa naturaleza, y segundo, justo, digo, el estado ideal de cosas sería que estuviera tipificado, ¿no? Creo que nos estaría facilitando la vida a todos que ya estuviera en la ley general, pero justo en esa perspectiva, de pronto construirlo así, y como mencionaba al inicio, el no poder cuantificar de pronto el daño o algo así, pues nos ponen aprietos para el tema de la sanción, ¿no? Pero también volteando a ver un poco la perspectiva de la atención a víctima, ¿no? Y que no precisamente estamos sí un perjuicio del servicio público, pero finalmente el quien ha resentido el daño no es el Estado, sino la víctima, la persona, ¿no? En este caso la niña, niño, adolescente, o la
la mujer que ha resentido este tipo de acoso. A lo mejor trabajar en un esquema que implique no solamente el resarcimiento del daño o el perjuicio al servicio público, sino a la víctima directa en este caso, que es la última en este esquema en ese tipo de situaciones, ¿no? Claro, muy atinado lo que nos comentas. Generar un protocolo específico me parecería súper interesante. Nosotros hemos tenido la oportunidad, fíjate, y bueno, podríamos pasar horas aquí platicando de los asuntos que hemos tenido, en los que hemos aplicado la perspectiva de género, la perspectiva de las infancias, la perspectiva de los adultos mayores, la perspectiva de las personas con discapacidades, incluso la perspectiva utilizando el interés superior del menor, la perspectiva de los migrantes, porque hemos tenido asuntos en los cuales desafortunadamente por responsabilidad, por alguna negligencia de algún servidor público de los centros de migración, pues ha tenido pues consecuencias fatales, ¿no? Les puedo contar aquí rápido un asunto de una niña guatemalteca que desafortunadamente falleció dentro no dentro, pero sí a causa de una negligencia de las autoridades de un centro de migración, y aquí pues la verdad es que tuvimos que aplicar juzgar atendiendo el interés superior del menor, y aparte que eran personas migrantes, ¿no? Les cuento un asunto, y que fíjense que aquí, y que también ese sí tuvimos una discusión no tan abierta en sesión pública, pero sí en sesión privada. Muy al principio, uno de los primeros asuntos, si no mal recuerdo, no me acuerdo si fue el primero que resolvimos en la sección o uno de los primeros, y se los voy a contar rápido. Venía un servidor público denunciado no por abuso de funciones, pero sí por desvío de recursos materiales. Porque el desvío de recursos puede ser públicos, económicos, humanos, materiales, financieros, ¿no? Y viene por desvío de recursos materiales. La historia de cómo llega este asunto hasta la tercera sección en apelación es porque este servidor público utilizaba la computadora que tenía asignada en su centro de trabajo para hacer memes, ¿no? Y utilizaba el correo institucional para difundir estos memes y estar molestando y haciéndole bullying a las compañeras, ¿no? Que por su físico, que porque si era madre soltera, que por cualquier situación, ¿no? Se agarraba a una y la empezaba a atacar. Entonces una de las compañeras lo denuncia. La autoridad investigadora hace una investigación, la verdad, mis respetos, de las mejores que yo he visto en estos 4 años y medio. Y hace una inspección a su computadora, ¿no? Una inspección, y lo certifican y hacen una muy buena investigación, y donde identifican que efectivamente a través del correo institucional él hacía este tipo de conductas, pero lo más grave y lo más lamentable es que él utilizaba su computadora no nada más para hacer estos memes y utilizar el correo institucional, sino para guardar y almacenar pornografía y pornografía infantil. Evidentemente, cuando uno revisa estos asuntos y tratándose de niños, ¿no?, de menores, creo que a todos nos mueve, de por sí nos mueve en cuanto a los adultos. Bueno, cuando se trata de menores, de niños, bueno, a mí en lo personal me puede 20 veces más, ¿no?
Entonces nosotros propusimos el asunto, no es cierto, era de la otra ponencia, nosotros nos lo estaban proponiendo absolviendo al servidor público. Y nosotros dijimos, no, ¿cómo? ¿No? Y en la sesión se discutió porque decían, es que, pues ¿cómo va a ser desvío de recursos materiales? Porque, a ver, si nosotros decimos que es desvío de recursos materiales, pues entonces yo también como magistrado podría estar desviando recursos porque almaceno música o porque almaceno mis libros o mis documentos de mi doctorado, de mi maestría. Y pues otro de los magistrados y yo dijimos, oye, es que hay criterios, ¿no? O sea, a ver, si tú almacenas la información de tu maestría, bueno, pues también es un derecho como trabajador, porque no dejamos de ser trabajadores como servidores públicos, de seguirnos capacitando. Y con eso no le estás haciendo daño a nadie, ¿no? Al contrario, le estás haciendo un bien al servicio público, a tu función. Bueno, la música, bueno, pues salvo que sea o adquirida de manera ilícita, bueno, pues sí, ahí vemos, ¿no? Pero pues tampoco le estás haciendo daño a nadie, ¿no? Pero ahí también entra el criterio del juzgador, ¿no? O sea, no podemos decir que por eso vamos a estar desviando recursos, pero sí estás desviando recursos cuando estás distrayéndote tú de tu función y utilizando los bienes materiales de la institución para perjudicar a alguien más, porque aparte no estás cumpliendo con tu función, ¿no? Y aparte, hay la presunción de la comisión de un delito, ¿no? Yo les dije, si bien no podemos juzgar completamente con perspectiva de género, porque el que viene a la apelación es el servidor público, la víctima no vino a la apelación, sí tenemos que utilizar estos protocolos, estos manuales, ahora sí que a la inversa, ¿no? O sea, ¿por qué no te voy a dejar impune, ¿no? Y aparte, tenemos que resolver atendiendo al interés superior del menor y atendiendo a los tratados internacionales en materia del combate a la corrupción y al tema del tráfico de personas, a la pornografía infantil. Y tenemos que dar vista, aparte a la Fiscalía, porque es nuestra obligación como servidores públicos y como juzgadores, dar vista a la Fiscalía cuando vemos la presunción de la comisión de un delito, ¿no? Finalmente ese asunto salió por mayoría, se presentó 2 veces, se retornó a la ponencia, a mi ponencia y se desarrolló de esa manera. Entonces, ¿mandé? Pues ahí lamentablemente, y ahí yo les digo a las autoridades investigadoras, impugnen también, aunque ya los hayan sancionado, pues cuando son este tipo de conductas, váyanse a la apelación para que la sanción se agrave. Aquí la sala de origen, la sala auxiliar, sancionó, me parece que con 60 días de suspensión, ¿no? Y afortunadamente sí, pudimos darle vista, bueno, le dijimos a la autoridad investigadora, a la substanciadora, oye, si no has presentado denuncia por estos hechos, ojo, hay la presunción de que se está cometiendo un delito, ¿no? Entonces, no nada más estas conductas de las que hoy estamos aquí hablando se dan se pueden encuadrar en abuso de funciones, no, hay otros tipos en los cuales toda la mecánica y la logística que utilizan los servidores públicos que desafortunadamente incurren en estas faltas, pues se pueden encuadrar en una distinta, ¿no? No sé, por allá alguien más había levantado la mano y no sé cuánto tiempo tenemos.
Pues buenas tardes, magistrada Natalia, muchas gracias también a la magistrada presidenta, a la maestra Ixel, a la maestra Anaí, nuestra secretaria de Mujeres, pues por poner estos espacios, ¿no?, que nos sirven a nosotros para enriquecer los derechos de las mujeres en el servicio público. Pues bueno, como hemos comentado, nos ha usted enriquecido con esta conferencia. Si bien en el artículo 60 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que el incumplimiento de sus disposiciones constituye causa de responsabilidad administrativa, y el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas tipifica el abuso de funciones como una conducta sancionable, y esto permite vincular el hostigamiento sexual a dicho supuesto. Pues surge un vacío normativo, ¿no?, respecto al acoso que se presenta entre personas del mismo nivel jerárquico o administrativo sin mediar el abuso de poder. En este escenario, magistrada, ¿qué procedimiento administrativo se ha definido para atender o sancionar este tipo de conductas, y bajo qué criterios se garantiza la protección efectiva de las víctimas para evitar, por ejemplo, el supuesto de la revictimización por desplazamiento del centro de trabajo que comentábamos en una participación anterior? Muchas gracias. Sí, pues nosotros hemos sancionado en las dos, ahora sí que en las dos modalidades, ¿no?, o bajo las dos diferentes circunstancias, por hostigamiento y por acoso. El acoso también se puede encuadrar, ¿no?, porque no necesariamente en este abuso o en esta relación de subordinación se da, ¿no?, se pueden cometer estas conductas. También hemos sancionado entre pares, a veces hasta no trabajan en el mismo en la misma dirección, sino en diferentes direcciones administrativas de una misma institución, pero justamente por la relación. Por ejemplo, había un caso en donde el servidor público que empieza a acosar a la compañera de trabajo, que no pertenecían a la misma dirección, era amigo del jefe de ella, ¿no? Entonces, ahí, si bien no tiene una relación jerárquica directamente con la víctima, pues sí tenía una relación con su jefe, ¿no? Y entonces una relación de amistad en donde él podía incidir, ¿no?, en la estabilidad de trabajo de ella, ¿no? Entonces también hay forma de argumentar, de demostrar y de poder sancionar en esta modalidad de este abuso de funciones por acoso sexual, ¿no? ¿Cuál es el acompañamiento? Bueno, pues ahí desafortunadamente también a nosotros como Tribunal de Justicia nos ata las manos, ¿no?, en algunas cosas, y nosotros no podemos de oficio dictar estas medidas cautelares o este acompañamiento. Me parece que eso le corresponde a las autoridades investigadoras, incluso pudiera ser hasta desde la autoridad que recibe las denuncias, las quejas, para cuando menos prender una alerta, ¿no?, y solicitar estas medidas a efecto de dar este acompañamiento, ¿no? Me parece que tenemos muchas áreas de oportunidad en materia de responsabilidades administrativas, que como decía aquí nuestra compañera, estamos construyendo o reconstruyendo el derecho administrativo sancionador, porque siempre ha existido, y tenemos áreas de oportunidad en las cuales podemos ir mejorando y podemos ir realmente atendiendo a las víctimas y dándoles pues esta certeza y este acompañamiento y la seguridad de que estas conductas y sus denuncias no van a quedar impunes, ¿no? Y todos, trabajando todos en conjunto, seguramente lo podemos lograr, ¿no? Tenemos otras dos preguntas, magistrada, si me permite. Bueno, buenas tardes, magistrada, bienvenida. Muchas gracias, presidenta, por la invitación.
bienvenida también a la secretaria de las Mujeres. Pues le agradezco mucho la participación, magistrada. Me reconforta saber que todo lo que usted ha dicho es lo que mi ponencia ha sostenido. Entonces, pues la verdad es que eso me reconforta bastante. De alguna manera, pues confirma lo que la sala ha sostenido y de alguna manera, pues eso nos impulsa a seguir manteniendo el criterio. También coincido con usted en la parte en la que enfatiza que sí es importante que la autoridad investigadora logre armar el caso, porque sin desatender lo que usted está mencionando, en el sentido de tener una mayor apertura y desde luego analizar con una perspectiva distinta, me parece que sí es importante que el caso completo esté bien sostenido para efecto de que la sentencia al final de la historia se sostenga, porque es lo que yo he mucho comentado, inclusive con la secretaria de Honestidad. He sido muy insistente con ella en el sentido de que a mí me interesa que las sentencias no se caigan, y he sostenido con ella en varias conversaciones, inclusive con la presidenta, en el sentido de que hay que buscar que las sentencias queden firmes y no generar una sentencia que pueda ser desatendida en otra instancia, ¿no? Porque también se corre ese riesgo. De hecho, la secretaria de la Honestidad ya dio cuenta precisamente de que ya se resolvió un asunto precisamente atendiendo a estos criterios. Apenas es el primero, desde luego, supongo que vienen más, y pues creo que yo haría como usted la invitación o la exhortación a todas las autoridades investigadoras, no solamente a las de Honestidad, sino a todas las demás, a que pudieran sí armar bien el caso, ¿no? Darnos las herramientas para que con base en ello podamos resolver como corresponde, ¿no? Porque efectivamente este tipo de conductas no son deseables, no deben ser permitidas en el servicio público, y creo que esta actividad del día de hoy también debería de servir, pues quizá para, si alguna diputada o diputado federal nos está escuchando, que creo que es más bien quienes deberían de acompañarnos, ¿no? Porque la ley nos restringe mucho, ¿no? La ley nos restringe mucho, usted ya lo dijo, el tema de las sanciones, y creo que pues también es un trabajo en donde las legisladoras y legisladores federales, quienes son los encargados de la ley general, pues deberían estar atentos, ¿no? Porque sí los necesitamos, porque la ley lo requiere, ¿no? La ley sí trae sus candados, y yo observo que usted habla de esos candados, ¿no? Y pues sí, o sea, si hay candados, hemos tratado de sortearlos para darle cabida a estos temas, pero también tiene un límite, y el límite es, como yo lo he comentado con mis compañeros, digo, no son mis compañeros de aquí de la mano, pero con mis compañeros de la Secretaría de la Honestidad, he platicado con ellos que a mí me interesa muchísimo la firmeza de las sentencias, muchísimo. Creo que eso es lo que requerimos. En cuanto a la sanción de inhabilitación por un año, creo que es corta, pero creo que al ir en el expediente, pues tampoco la administración pública está obligada a contratarlo de vuelta. O sea, digo, si yo le pongo un año o le pongo 25, al final de que cumpla un año, si él quiere volver a ingresar, pienso yo que la administración pública le podría decir, no cumples con los requisitos, punto, ¿no? O sea, no, ahí se sentaría un precedente, pues, ¿no? Entonces, creo que eso es importante también que se vea de ese lado, pues, ¿no? Que a lo mejor la inhabilitación de un año no es tan mala, pues, ¿no? Ni es tan benévola, ¿no? Porque hay otras formas, ¿no? O sea, hay otras formas de atenderlo desde afuera, ¿no? Pero pues gracias por su participación. La verdad es que me reconforta escuchar que no andamos
tan equivocados ni tan separados de ese criterio, ¿no? Sino que más bien compartimos ya el criterio que se ha adoptado por esta sala. Gracias, magistrada. No, muchas gracias a ti, magistrada, porque pues todo esto abona al sistema de justicia en nuestro país, ¿no? Y definitivamente sí necesitamos, yo también se los digo, denme las herramientas para poder realmente que la sentencia no se me vaya a caer en los tribunales federales, ¿no? En los tribunales colegiados. Magistrada, buenas tardes. Muchas gracias por compartirnos su experiencia. Únicamente mi comentario es en relación a las medidas que usted ha dicho, que son pocas y que conoce se han dictado. Creo que en materia administrativa efectivamente he podido percatarme en lo poco que conozco también de esta materia, que muchas de las veces la medida más común, tratándose de este tipo de investigación, es separar, como usted ha dicho, a la víctima o en su caso al probable agresor de la fuente laboral. Sin embargo, yo quiero preguntarle en razón a estas medidas cautelares, si existe un seguimiento por el cual usted tenga conocimiento, se haya dado alguna de ellas, o en su caso, si en su experiencia ha podido ver algún dictado de orden de protección, porque muchas veces pensamos que las órdenes de protección únicamente están encaminadas a la investigación penal, cuando el artículo 28, el artículo 34 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también contempla a las autoridades administrativas y faculta para el dictado de estas órdenes de protección, ordenando incluso un monitoreo y una ejecución, cosa que en materia administrativa al menos no he visto que exista este seguimiento y que derivado de este seguimiento puedan surgir elementos que finalmente den la pauta para esta probable responsabilidad. En este sentido sería mi pregunta, si usted conoce y si puede en su caso generar esta investigación basándose en las órdenes de protección. Digo, habría que ver cómo vienen sustentadas las órdenes de protección y qué otros elementos nosotros tenemos. Y no, desafortunadamente yo en estos 4 años y medio que llevamos ahí muy agradecidos de estar en la tercera sección, no hemos visto estas solicitudes u órdenes de protección de acompañamiento hacia las víctimas. Y eso es algo que a mí también de pronto me mueve mucho, porque digo, tan no hay este acompañamiento de las víctimas que cuando ya llegan a la etapa de resolución de sanción y a la etapa de apelación en el tribunal, la víctima no viene a la apelación, ¿no? A mí yo decía, ¿por qué no vino la víctima o la autoridad investigadora en este asunto del desvío de recursos materiales? Porque si hubieran venido a la apelación, le hubiera yo podido agravar la sanción, pero no, solamente vino el servidor público diciendo no soy responsable, y entonces yo no le puedo agravar ya lo que ya se le impuso al servidor público, porque pues estaría yo también actuando en contra de sus derechos, ¿no? Que no dejan de tener derechos, pero no, desafortunadamente no hemos tenido esas solicitudes. Gracias, maestra. Gracias. Buenas tardes. Qué gusto tenerte por aquí, magistrada. Te escucho y la verdad que a veces se siente uno impotente de qué más podemos hacer quienes juzgamos, ¿no? En el Tribunal Electoral de 5 años atrás, alrededor de unos 80 o 100 medios de impugnación por violencia política por razón de género tenemos. Hemos caminado este tema y de repente sí nos entran frustraciones. En primer momento dictamos medidas de protección y estas medidas de protección vinculamos a varias autoridades estatales. También quiero reconocer a la Secretaría de las Mujeres, porque ella siempre está muy pendiente dentro de las autoridades que vinculamos. ¿Por qué? Estoy pensando más allá de lo que puede ser nuestro marco legal, ya sea en cualquier materia penal, laboral, electoral, administrativa. Pero efectivamente, cuando tengo la oportunidad de hablar con alguna de las víctimas, ellas se sienten solas, no se sienten acompañadas.
llega un momento la violencia, la denuncian ya cuando ya es muy fuerte la situación que están viviendo, porque no logran identificar estos actos, acciones u omisiones que son violencia. Entonces se normalizan muchas conductas y precisamente en el lugar donde se encuentran. Estamos hablando de a veces de personas que lograron una posición o quieren una posición política, que ya se encuentran en un entorno colegiado donde también ellas tienen una función, atribuciones, y entonces están inmersas en esa dinámica. Claro. Cuando nosotros vamos más allá y vamos con la de las medidas de protección, hay autoridades que sí ya lo tienen muy claro, otras que todavía nos falta trabajar más la perspectiva de género y el acompañamiento hacia ellas. Y yo creo que algo muy importante que acabas de comentar, magistrada, es ¿cuánto tiempo nos tardamos desde el día que se presenta el medio de impugnación hasta que resolvemos nosotros, más o menos por ahí de 2, 3 meses, un mes, 15 días, dependiendo, pero la cadena que se pueda dar, ¿no? Nosotros nos vamos a la siguiente instancia federal, hasta sala superior, de ser el caso, durante todo ese trayecto, ¿cómo está la víctima? ¿Qué está pasando con ella? Y yo creo que aquí es algo que no logramos todavía consolidar, esta red de apoyo. Si bien es cierto que nosotros como autoridad le decimos, ¿sabes qué? Mira, tú puedes acercarte con nosotros, y en el momento, al menos en el tribunal, aplicamos lo que son audiencias de oídas. En esas audiencias de oídas hicimos un protocolo para las audiencias, porque si hay un tanto de miedo, incluso el hecho de anotarme en una libreta, porque si viene alguien y me ve ahí, o me vio, y si voy o no voy, y entonces una vez que ellas ya se sienten seguras en ese ambiente, externan algo que ni siquiera viene en la demanda. Y entonces a veces hasta el abogado se sorprende y dice, es que eso no me lo dijo. Precisamente por muchas situaciones y circunstancias. Y entonces sí es muy importante erradicar la violencia, pero sí nos ha costado a las instituciones. Algo también como una experiencia que tuvimos en materia electoral es acercarnos a las comisiones de género, ya sea de la Cámara de Diputados, de las diputaciones locales, y empezamos a hablar sobre el tema de la participación, porque también en cuestiones políticas, que lamentablemente no debe de estar donde está ahorita, pero ya nosotros no podemos decir que la violencia no existe, porque no esté establecida en una norma, ¿no? O sea, la violencia está, sin embargo nos deja a veces atado de manos el que no tengas los elementos necesarios para determinar el grado de la violencia, los tipos de violencia, y una vez que tú ya lo determinas, las medidas de reparación, y que estas medidas de reparación sean realmente efectivas para ella, porque entonces vienen los antecedentes de otras personas más que dicen es que no me sirven las medidas. Ejemplo, voy a dar un ejemplo rápido, el Registro Nacional de Personas Violentadoras en materia política. Salieron de acá, en algún momento se desvirtuó el modo honesto de vivir, pero la Suprema Corte dijo que no, que nosotros no podemos en materia electoral desvirtuar el modo honesto de vivir, que el registro será solamente un registro. Sin embargo, muchas personas que están en ese registro siguen siendo candidatos, candidatas, y están ahorita ejerciendo un cargo de elección popular, y ahí nos quedamos cortos, ¿no? Seguimos avanzando, solamente la Suprema Corte dijo que una sentencia firme de carácter penal que desvirtúe el modo honesto de vivir. Entonces nos vamos limitando, pero seguimos trabajando. Nos ayudó aquí en Oaxaca, de hecho por ahí está la maestra Amanda, creo que escuché su nombre, maestra, porque hubo un grupo de mujeres que estábamos impulsando también aquí en el estado de Oaxaca, con las diputadas, y establecer en la norma, ya lo teníamos en la ley de instituciones y procedimientos, faltaba en la ley de medios de impugnación en materia local, y entonces ya lo fuimos caminando y ya se fue estableciendo. Yo creo que algo muy importante, ¿a qué quiero llegar? Que también nosotras como conocedoras de los temas tenemos que acercarnos, ahora sí que tenemos que hacerlo, tenemos que empezar a hacerlo, tenemos que fortalecernos entre nosotras e ir y tocar la puerta, porque entiendo que las y los legisladores tienen N asuntos que legislar y muchos que son prioritarios, pero en este acompañamiento se puede empezar a impulsar. Entonces yo lo dejo ahí para en algún momento pedir audiencia, para irnos a estas comisiones, empezar por ahí y llevar como propuestas, porque a veces eso es lo que necesitan. Si lo dejamos muy aislado, sino ¿sabes qué? Mira, es esta ruta, puede ser esta, pueden ser estas sanciones, no es mucho, bueno, estas también,
y nos ayudó mucho en la materia política electoral, aparte de que tenemos ya también protocolos y también seguimos el protocolo de la Suprema, pero bueno, sería una experiencia, seguimos teniendo temas de violencia, seguimos, creo que en esta construcción de la normatividad, de las sanciones y por supuesto, yo creo que todos vamos para una misma dirección, erradicar la violencia. Gracias, magistrada. Bueno, pues nada más aquí, ya para cerrar, les comento, esta semana se tuvo ahí un acercamiento con la presidenta del Senado, le llevamos ya ahí una propuesta, ¿no? Ahora sí que los expertos en materia legislativa son ellos, pero ya hay un avance, por eso les digo, bueno, ya nada más ayúdenos a darle impulso, ¿no? Y bueno, pues seguimos trabajando y yo nada más quiero volverle a agradecer aquí a la magistrada Itzel, amiga, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes y ya saben que estamos siempre ahí para escucharnos y trabajar todos y todas juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Natalia Telles. A continuación, y ya para cerrar esta conferencia, le pedimos a la magistrada presidenta y a la secretaria de las Mujeres pasar al frente para hacer un reconocimiento a nuestra ponente.